Hola, buenas noches. Vamos a arrancar con la unidad 2, ¿sí? Ya estamos en la unidad 2, pero hoy vamos a ver parábola, ¿sí? Ya vimos circunferencia, ahora vamos a la parábola. Bueno, los temas que vamos a ver hoy, ¿sí? Van a ser deducción de las ecuaciones canónicas, ¿sí? De una parábola con vértice 0, 0, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y con su eje paralelo al eje X o al eje Y. Para lo cual vamos a arrancar definiendo qué es una cónica, ¿sí? La gráfica de una cónica, ¿sí? Es una ecuación de segundo grado en coordenadas X e Y, ¿sí? Se llama cónica o sección cónica. ¿Por qué se llama así? Se llama así por el hecho de que si yo intersecto un cono con un plano, se van a ir generando distintas figuras cónicas, ¿sí? El matemático griego Apolonio, ¿sí? Escribió el tratado definitivo, secciones cónicas, sobre este tema. Supera los trabajos de los geómetras griegos anteriores y formó la piedra angular del pensamiento acerca del tema por más de 1000 años. En efecto, pasaron 18 siglos antes de que Descartes escribiera su libro La geometría. Entonces, como les decía recién, fíjense, si yo tengo un cono que es atravesado por un plano, me puede generar una elipse, una parábola o una hipérbola de acuerdo a cómo este plano intersecte al cono, ¿sí? Entonces, estas tienen muchas aplicaciones interesantes e importantes dentro de la ciencia, la ingeniería y la industria, ¿sí? Un plano que no pase por el vértice de un cono puede cortar todos los elementos de una hoja y formar una curva cerrada, como sería el caso de la elipse. Si el plano es paralelo a un elemento, la intersección se extiende indefinidamente a lo largo de una hoja, pero no corta la otra, que sería como el caso de una parábola, ¿sí? Y el plano puede cortar a ambas hojas y formar una sección en dos partes, que sería una hipérbola, ¿sí? Esos serían los tres casos de cónicas que vamos a estudiar a lo largo de este curso. Hoy vamos a arrancar con la parábola, ¿sí? Y vamos a empezar definiéndola como el conjunto de puntos, ¿sí? Que son equidistantes de un punto fijo y de una recta fija en el plano. Es decir, el conjunto de todos los P, tales que la distancia desde el P a un punto, que le vamos a llamar foco, es igual a la distancia que hay entre ese punto y una recta, que es una recta directriz vertical, ¿sí? O sea, la parábola serán todos los conjuntos de puntos que respondan a esto, ¿sí? Que tengan la misma distancia entre el foco y el punto y la distancia del punto a la directriz, ¿sí? Luego, entre el foco y la recta directriz, a mitad de camino encontramos el vértice, ¿sí? Que sería la B en el gráfico. Luego, aunque los puntos de la parábola se pueden localizar mediante la aplicación directa de la definición de parábola, es más fácil obtenerlos a partir de la ecuación de una curva. Siempre es más fácil obtener un gráfico a partir de una ecuación, ¿sí? Entonces se puede escribir la ecuación más sencilla de la parábola si los ejes coordenados se colocan en una posición especial, como es este caso. Fíjense, acá lo que estamos haciendo es, el eje Y coincide exactamente con el vértice, ¿sí? Con el vértice de la parábola. Toma su forma más simple cuando su vértice está en el origen y su eje, que sería en este caso el eje X, coincide con alguno de los ejes. En este caso, el eje de la parábola coincidiría con el eje de las X. Luego, la coordenada del foco va a ser, la coordenada del punto F o del foco, va a ser P de X. En X va a ser P y en Y va a ser 0, ¿sí? Entonces, por definición de la parábola, la directriz, que es esta L que está acá,
esta línea vertical L, ¿sí? La directriz, va a tener la ecuación x igual a menos p. ¿Por qué? Porque desde el vértice hacia el foco tengo la misma distancia que desde el vértice a la directriz. Con lo cual, fíjense que yo digo, si tomo un punto P cualquiera, ¿sí? Perteneciente a la parábola, y luego trazamos el segmento PA, ¿qué será? Será la distancia que hay entre el punto P y la directriz. Y la distancia, el PF, esa distancia, tiene que ser exactamente igual al PA por definición de parábola, ¿sí? Acabamos de definir que era el conjunto de puntos que responde o al que corresponde que las distancias sean las mismas. Entonces, ¿cómo podemos calcular la distancia PF o la distancia del punto P al punto focal o al punto F? Y bueno, si recuerdan distancia entre dos puntos, tendría que ser, sería la distancia en X, sería P menos X o X menos P al cuadrado, más Y menos 0, ¿sí? Y todo eso en raíz cuadrada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en realidad se forma un triángulo rectángulo entre PF y una vertical perpendicular al eje de las X. De esa manera, me queda que PF es la raíz cuadrada de X menos P al cuadrado más Y al cuadrado. Y la distancia que hay entre P y A será igual a ¿qué? Y bueno, a X más la distancia que hay entre el eje Y y la directriz, que es menos P. ¿Sí? Luego, por la definición de parábola, tengo que igualar estas dos. Y si operamos y elevamos al cuadrado ambos miembros y simplificamos, vamos a encontrar la ecuación de la parábola, que será y al cuadrado igual a 4p por x. Ahora bien, si particularizamos esta expresión para un punto de paso, ¿sí? Para un punto P1 de paso, podemos ver que tenemos y1 al cuadrado será igual a 4p por x1. ¿Sí? Si sumamos x1 menos p al cuadrado en ambos miembros y sacamos la raíz cuadrada, obtenemos esta ecuación que está acá abajo, ¿sí? Que es la expresión analítica de la condición geométrica aplicada al punto P1. Evidentemente, la curva pasa por el origen y no tiene ninguna otra intersección con los ejes coordenados. La única simetría que posee el lugar geométrico respecto al eje X, despejando, perdón. Bien. Lo que decía era que la única simetría que posee es con respecto al eje de las X, ¿sí? Con respecto a este eje X al horizontal, tengo simetría para arriba y para abajo, ¿sí? Luego, despejando la ecuación, tenemos y igual a más menos, si pasamos el cuadrado este como raíz para el otro lado, tenemos raíz cuadrada, más menos raíz cuadrada de 4p por x, que es lo mismo poner más menos 2 por la raíz de p por x. ¿Sí? Por lo tanto, para los dos lados, tanto y positivo como y negativo, voy a tener 2 por la raíz de p por x y para abajo menos 2 por la raíz de p por x. ¿Sí? Que, bueno, ese sería, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto me daría una línea vertical, ya lo vamos a ver, ¿sí? Luego, según esto, ¿sí? Podemos considerar dos casos. ¿Qué pasa cuando P es igual a 0? Y ¿qué pasa cuando P es menor a 0? ¿Sí? Fíjense que al ser una raíz cuadrada, el argumento, lo que está dentro de la raíz cuadrada, debe ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces, si decimos que la parábola siempre toma valores de x positivos, como es este caso, ¿sí? Siempre toma valores de x positivo, P puede ser o mayor a 0 o menor a 0. Si es mayor a 0, tenemos la parábola que se va abriendo hacia la derecha, ¿sí? Se va haciendo grande hacia la derecha.
Sí, va a tomar, bien, se va abriendo hacia la derecha. Y esta ecuación que acabamos de encontrar será la ecuación ordinaria de la parábola o la ecuación canónica. Luego podemos hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Si P es menor a 0, todos los valores positivos de X deben excluirse de la ecuación y el lugar geométrico se va a abrir exactamente hacia la izquierda, ¿sí? ¿Por qué estamos excluyendo los valores positivos de X? Porque dentro de la raíz cuadrada sí o sí debe haber un valor positivo. Entonces, si P es menor a 0, X va a tener que ser menor a 0, de tal manera que la raíz sea positiva, ¿sí? Y en este caso la parábola se va a abrir hacia la izquierda y se va a ir agrandando o se va a ir alejando del eje, ¿sí? Se va a ir abriendo. Luego podemos deducir lo mismo, exactamente lo mismo, si cambiamos el eje, ¿sí? Si ahora mi eje de simetría es el eje Y, ¿sí? Fíjense, el eje de simetría es el eje Y, es exactamente lo mismo. Entonces, si mi parábola arranca en el origen de coordenadas, en el 0, 0, vamos a tener el vértice puesto en el 0, 0. La ecuación de la directriz va a ser y igual a menos P o y igual a P. Vamos a concentrarnos primero en la de la izquierda, que sería y igual a menos P, ¿sí? La directriz es igual a menos P, el vértice está en 0, 0 y el foco, fíjense, va a ser 0 de X y P de Y, ¿sí? Luego, se puede demostrar, y me gustaría muchísimo que lo hagan ustedes, esto de encontrar la distancia de cualquier punto P al foco y desde ese mismo punto P a la directriz, igualarlo a las dos y encontrar la ecuación. Llegarían a esta que está acá, que dice x cuadrado igual a 4p por y, que sería la ecuación canónica de la parábola cuando la parábola está parada, ¿sí? Cuando mi eje de simetría se encuentra en el eje Y. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces para resumir, ¿sí? Fíjense, la ecuación de una parábola de vértice en el origen y eje de simetría en el X es y cuadrado igual a 4 por P por X. Las coordenadas del foco serán P, 0. La ecuación de la directriz será X igual a menos P. Y si P es mayor a 0, la parábola se abre hacia la derecha. Y si P es menor a 0, la parábola se abre hacia la izquierda, ¿sí? Luego, si el eje de simetría de la parábola coincide con el eje Y y el vértice está en el origen de coordenadas, la ecuación será x cuadrado igual a 4 por P por Y. Las coordenadas del foco serán 0P, la ecuación de la directriz será Y igual a menos P. Luego, si P es mayor a 0, la parábola se abre hacia arriba y si P es menor a 0, la parábola se abre hacia abajo, ¿sí? Y en ambos casos, la longitud del lado recto está dada por el valor absoluto de 4 por P, que es el coeficiente del término de primer grado. Esto es lo que yo les decía recién, pensando... ¿Dónde está? Bueno, que decía... Bueno, no lo encuentro ahora, ¿sí? Bien. Vamos a ver este ejemplo y luego de este ejemplo les voy a dejar un pequeño trabajo práctico para que lo realicen en sus casas, ¿sí? Vamos a ver, este ejemplo dice, encuentre la ecuación de una parábola cuyo vértice está en el origen y cuyo eje de simetría coincide con el eje Y y me da un punto de paso, el 4 menos 2. Halla la ecuación de la parábola, las coordenadas de su foco, la ecuación de su directriz y la longitud de su lado recto, ¿sí? Entonces, ¿cómo arrancamos? Primero, como me dice que el eje de simetría es el eje Y, ¿sí? Lo que tengo que hacer es utilizar la ecuación que es x cuadrado igual a 4p por y, ¿sí? Ahora bien, como el punto 4, 2 que me da de dato es un punto de paso, va a satisfacer la ecuación, ¿sí? Por lo tanto, si yo reemplazo en x pongo 4 y en y pongo menos 2, fíjense cómo encuentro el valor de p, ¿sí? Porque me queda
X al cuadrado será 4 al cuadrado, si es 16, igual a 4 por P por el valor de Y, que es menos 2. ¿Sí? Entonces, si yo despejo de acá P, encuentro que P vale menos 2. Bien. Luego la ecuación de la parábola va a quedar X cuadrado igual a 4 por P, es 4 por menos 2, o sea, es menos 8 por Y. Esa es mi ecuación de la parábola con centro en 0, 0. ¿Sí? El foco se va a encontrar en 0P, o sea, en 0 menos 2. La ecuación de la directriz va a ser igual a I igual a menos P igual a 2. Fíjense, acá está graficando. Y la longitud del lado recto es 4P, que es igual a 8. De esa manera, fíjense que acá está el lado recto, va a valer 4 de X menos 2 de Y. Y el otro hacia la izquierda va a estar menos 4 menos 2. ¿Sí? Entonces, ese es el lado recto del que les hablaba anteriormente. Bien. Y para finalizar, quiero que vean esto, ejercitación, ¿sí? Esta ejercitación, la idea es que en estas 4 ecuaciones que les doy, encuentren como las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto y que traten de graficarlas. ¿Sí? En una misma gráfica a las cuatro curvas, de tal manera que la clase que viene lo podamos charlar. ¿Sí? Espero que hayan entendido y si no es así, por supuesto que están abiertos todos los canales de comunicación para hacer las consultas que crean necesarias y nos vemos la clase que viene. ¿Sí? Hagan estos ejercicios tal cual está en el ejemplo, ¿sí? Y grafiquen, sí, eso sí, dentro de la misma, en el mismo gráfico grafiquen las 4, así la clase que viene podemos charlar sobre esto. Muchas gracias y espero que estén muy bien.